Suecia, un país que siempre fue el epítome de paz y progreso, ahora encabeza titulares por razones inimaginables. Tiroteos casi diarios, explosiones que sacuden barrios enteros y adolescentes convertidos en soldados del crimen. ¿Cómo llegó esta nación a convertirse en el centro de un oscuro fenómeno que está traspasando fronteras? Lo que está ocurriendo no solo redefine su historia, sino que amenaza con desestabilizar toda Escandinavia. ¿Estamos presenciando el colapso de un modelo ejemplar? Esto es más que un relato, es el caso que está cambiando la percepción global de un país entero. ¿Cómo se convirtió Suecia en una exportadora de criminales? Resulta sorprendente imaginar que un país como Suecia, conocido por su bienestar social y estabilidad, esté en el centro de un fenómeno tan oscuro. Pero la realidad supera cualquier expectativa. Bandas criminales suecas han comenzado a enviar jóvenes asesinos a sueldo a otros países escandinavos. Este fenómeno no solo ha puesto en jaque la reputación de Suecia, sino que también ha sacudido los cimientos de la confianza regional. Todo comienza con el reclutamiento. Las bandas organizadas, operando en ciudades como Estocolmo y Malmö, encuentran en los adolescentes vulnerables a sus víctimas perfectas. Estos jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la pobreza y la exclusión social, son seducidos por promesas de dinero rápido y poder. ¿El resultado? Una generación de criminales que ve en la violencia una salida a su desesperanza. Las consecuencias no tardaron en cruzar fronteras. En Copenhague, un joven de 16 años, armado con una pistola Glock, disparó en plena luz del día, sembrando el pánico en una ciudad que hasta entonces se sentía segura. Este no fue un caso aislado. En Kolding, un adolescente sueco de 17 años protagonizó otro tiroteo, y en agosto, 2 suecos detonaron un explosivo en un kiosco en Frederiksberg. Estos incidentes dejaron claro que el problema ya no era solo sueco. Lo más inquietante es cómo estas bandas han perfeccionado un sistema de exportación de criminales. Reclutan, entrenan y luego envían a sus jóvenes a realizar tareas específicas en otros países. Desde disparos de advertencia hasta asesinatos, cada tarea tiene un precio. Este fenómeno ha transformado la percepción de Suecia, que ahora enfrenta críticas internacionales por no controlar el flujo de delincuencia más allá de sus fronteras. El impacto en la región escandinava ha sido devastador. Dinamarca, Noruega y Finlandia han reforzado sus controles fronterizos, implementando inspecciones más estrictas y dispositivos de reconocimiento facial en puntos clave. Pero estas medidas no han sido suficientes para contener un problema que parece estar fuera de control. ¿Qué llevó a Suecia a este punto? Las raíces de este fenómeno se encuentran en problemas internos, como la exclusión social y las fallas en las políticas de integración. Sin embargo, no podemos ignorar el papel que juegan las redes internacionales en amplificar esta crisis. El siguiente paso será analizar cómo estos jóvenes, muchas veces considerados niños soldados, han cambiado la dinámica del crimen organizado en Suecia y más allá. Tiroteos que sacuden la tranquilidad de Suecia. Suecia, un país que durante décadas fue sinónimo de paz y estabilidad, registró en el año 2023 la alarmante cifra de 363 tiroteos con un saldo de 55 víctimas mortales. Este escalofriante récord, impensable hace tan solo unos años, ha llevado a la población a enfrentarse a una nueva realidad, donde la violencia armada se ha vuelto parte del día a día. El epicentro de esta crisis se encuentra en las grandes ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, urbes que alguna vez simbolizaron el progreso sueco. Estas localidades han sido tomadas por las bandas criminales, que utilizan los tiroteos como su herramienta principal para resolver disputas, controlar territorios y enviar mensajes de poder. La brutalidad de estos enfrentamientos ha dejado a las autoridades y a la población en un estado de constante alerta. Lo más perturbador es que no todas las víctimas son parte de las bandas. En uno de los casos más trágicos ocurridos en Rinkeby, un hombre de 70 años que disfrutaba de su rutina diaria de caminata fue alcanzado por una bala perdida, un recordatorio brutal de cómo estos incidentes no discriminan entre objetivos y civiles inocentes. Este tipo de tragedias no solo incrementa el número de víctimas, sino también la indignación de los ciudadanos, que sienten que su país está perdiendo su identidad pacífica. La respuesta del gobierno ha sido contundente pero insuficiente. Se ha desplegado un grupo de fuerzas especiales en las áreas más afectadas,
y se han endurecido las penas por posesión ilegal de armas. En Gotemburgo se establecieron puntos de control en las principales carreteras, y en Estocolmo se realizaron redadas nocturnas en barrios conocidos por ser refugios de bandas. Sin embargo, estas medidas apenas arañan la superficie de un problema profundamente enraizado en la exclusión social y la falta de oportunidades. El acceso a armas ilegales es otro factor que alimenta esta crisis. Según la policía, muchas de estas armas ingresan a través de redes internacionales que aprovechan las lagunas en las leyes de control de armamento en Europa del Este para traficar pistolas y rifles de asalto hacia Suecia. Este flujo constante de armas refuerza el poder de las bandas y dificulta cualquier esfuerzo por reducir la violencia. Lo que alguna vez fue un país conocido por su pacifismo, se encuentra ahora en una lucha por recuperar el control. Pero mientras se buscan soluciones, los ataques con explosivos, que también están en aumento, añaden otra capa de complejidad a esta crisis. ¿Podrá Suecia enfrentar ambos problemas de manera efectiva? La conexión entre los tiroteos y las explosiones sugiere que las soluciones deben ser tan integrales como radicales. En el año 2023, Suecia alcanzó una cifra estremecedora: 149 ataques con explosivos. Este número, el más alto en la historia del país, marca un antes y un después en la percepción de seguridad y tranquilidad que durante décadas caracterizó a esta nación. Las detonaciones, dirigidas en su mayoría a viviendas, negocios o vehículos, han transformado barrios enteros en escenarios de devastación, dejando a las comunidades paralizadas por el miedo. Las bandas criminales han perfeccionado el uso de los explosivos como una herramienta de intimidación y poder. En Malmö, una explosión redujo a escombros la fachada de un edificio residencial, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares en medio de la noche. Las imágenes de ventanas destruidas, paredes colapsadas y residentes aterrorizados recorrieron el mundo, dejando al descubierto la gravedad de la situación. En otro incidente, en Gotemburgo, un coche bomba explotó en pleno centro de la ciudad, generando una ola expansiva que dañó edificios circundantes y causó pérdidas millonarias. Los comercios afectados no solo enfrentaron la destrucción física, sino también el golpe económico de tener que cerrar sus puertas indefinidamente. Lo más alarmante es la facilidad con la que estas bandas adquieren los materiales necesarios para fabricar explosivos. Según informes policiales, la mayoría de estas armas provienen del mercado negro, abastecido en parte por países del este de Europa, donde el control de armamento es menos riguroso. Los explosivos militares desechados, como granadas y dispositivos caseros, son traficados y distribuidos en Suecia a través de complejas redes internacionales. Este acceso casi ilimitado no solo plantea preguntas sobre la eficacia del control de armamento en la región, sino también sobre la capacidad de las autoridades suecas para contener esta crisis. El impacto de estas explosiones va más allá de la destrucción material. Las comunidades afectadas enfrentan un trauma colectivo, con residentes que temen regresar a sus hogares por posibles ataques futuros. Además, los negocios en zonas vulnerables están cerrando, lo que agrava aún más los problemas económicos de estas áreas. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desmantelar las redes que suministran estos explosivos, las bandas criminales parecen estar siempre un paso adelante. La falta de coordinación internacional y las lagunas en las leyes de control de armamento han permitido que este fenómeno se convierta en una nueva normalidad. Pero ¿cómo se vincula este problema con el crecimiento de la delincuencia organizada y la exclusión social en Suecia? Es una realidad compleja que exploraremos en las próximas secciones. Es imposible ignorar un dato impactante: cerca del 90% de los condenados por crímenes violentos en Suecia son inmigrantes o de segunda generación. Este vínculo ha desatado debates intensos sobre las políticas migratorias del país y ha puesto en evidencia fallas profundas en los procesos de integración social. El fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado relevancia en la última década, particularmente desde la crisis migratoria de 2015. En ese año, Suecia abrió sus puertas a más de 160.000 refugiados. Una decisión aclamada por su humanidad pero criticada por su falta de planificación. Muchos de estos recién llegados se asentaron en barrios ya marcados por la exclusión social y la pobreza, como Rinkeby y Tensta, donde la falta de oportunidades y el aislamiento cultural crearon el caldo de cultivo perfecto para la expansión del crimen organizado.
La dinámica es clara. Las bandas criminales encuentran en estas comunidades un terreno fértil para reclutar a jóvenes vulnerables. Sin perspectivas laborales ni una red de apoyo sólida, estos adolescentes ven en el crimen una forma rápida de alcanzar estatus y recursos. El resultado es un ciclo interminable de violencia que afecta tanto a las víctimas como a los propios agresores. Las autoridades han intentado abordar el problema con programas de integración, pero los resultados han sido limitados. En Malmö, por ejemplo, un proyecto destinado a ofrecer capacitación laboral a jóvenes en riesgo, logró que solo el 15% de los participantes encontraran empleo estable. Este fracaso refleja la necesidad de un enfoque más amplio que aborde no solo la formación, sino también la discriminación y la desigualdad estructural. Al mismo tiempo, la narrativa pública sobre la inmigración se ha polarizado. Mientras algunos sectores abogan por políticas más inclusivas, otros exigen medidas restrictivas para evitar que el problema se profundice. Este conflicto ha llevado al gobierno a implementar reformas controvertidas, como la ley de soplones, que obliga a funcionarios públicos a reportar a inmigrantes ilegales. El impacto de estas decisiones no se limita a Suecia. Los países vecinos, como Dinamarca y Noruega, también enfrentan las consecuencias de una delincuencia organizada cada vez más internacional. Esto plantea una pregunta crucial: ¿pueden las políticas migratorias abordar las raíces del problema sin sacrificar los valores fundamentales de una sociedad inclusiva? Lo cierto es que este vínculo entre inmigración y delincuencia ha transformado el panorama de seguridad en toda la región, y en los próximos apartados exploraremos cómo esta realidad está afectando directamente a países como Dinamarca. Dinamarca bajo la sombra del crimen sueco. No es casualidad que Dinamarca, uno de los países más seguros de Europa, haya comenzado a implementar medidas extraordinarias para controlar un problema inesperado: la importación de delincuencia desde Suecia. Este fenómeno ha desatado una ola de preocupación en ciudades como Copenhague y Kolding, donde los recientes actos violentos atribuidos a jóvenes suecos han sacudido la percepción de seguridad. El caso más impactante ocurrió en julio de 2024, cuando un adolescente sueco de 16 años, armado con una pistola semiautomática, abrió fuego en una plaza de Copenhague, dejando a varios heridos. Este incidente, que parecía un evento aislado, se conectó rápidamente con otros actos similares. Una explosión en un kiosco perpetrada por dos jóvenes suecos en Frederiksberg y un tiroteo en Kolding protagonizado por un adolescente de 17 años. Estos eventos dejaron claro que la delincuencia organizada no respetaba fronteras. Dinamarca no tardó en responder. Las autoridades implementaron controles fronterizos más estrictos, incluyendo inspecciones aleatorias en trenes y estaciones clave. Además, se desplegaron dispositivos de reconocimiento facial en los pasos fronterizos hacia Malmö. Estas medidas buscan no solo identificar a los sospechosos, sino también disuadir a las bandas de usar Dinamarca como un terreno de expansión. Pero el problema va más allá de la violencia inmediata. Los líderes daneses han señalado que los incidentes recientes reflejan una falla en la coordinación regional. La delincuencia organizada no se detiene en las fronteras, y nuestras estrategias tampoco deberían hacerlo, declaró el ministro de Justicia danés durante una conferencia en Copenhague. Esta declaración subraya la necesidad de una colaboración más estrecha entre los países escandinavos. A pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo preocupante. Los ciudadanos daneses expresan su temor de que su país, conocido por su tranquilidad, esté comenzando a experimentar el tipo de violencia que ha afectado a Suecia en los últimos años. Este cambio plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas actuales y sobre qué más se puede hacer para abordar la raíz del problema. Mientras Dinamarca refuerza sus defensas, los países vecinos también sienten el impacto de este fenómeno. Noruega y Finlandia están viendo un aumento en actividades criminales vinculadas a redes suecas, lo que indica que el problema es más grande de lo que se pensaba. ¿Es posible contener esta expansión antes de que afecte a toda la región? La respuesta radica en la colaboración entre los países escandinavos, un tema que exploraremos a continuación. Niños soldados en la Suecia moderna. Es difícil imaginar que en pleno siglo XXI un fenómeno tan escalofriante como el de los niños soldados pueda estar ocurriendo en una nación desarrollada como Suecia. Sin embargo, las bandas criminales han convertido a adolescentes en herramientas para cometer actos de violencia, desafiando las leyes y la moralidad de una sociedad que alguna vez fue ejemplar. Estos jóvenes,
en su mayoría de entre 14 y 17 años, no son solo peones de las bandas, son entrenados para llevar a cabo tareas específicas con una precisión perturbadora. Desde disparos de advertencia hasta ataques explosivos, cada acción tiene un precio. Por ejemplo, un disparo dirigido puede costar hasta 10.000 euros, mientras que un ataque con explosivos supera los 15.000. Este mercado oscuro no solo expone la vulnerabilidad de los menores, sino también la sofisticación de las redes criminales que operan dentro y fuera de Suecia. En Estocolmo, un joven de 15 años fue arrestado después de intentar detonar un explosivo frente a la vivienda de un miembro rival. Las investigaciones revelaron que el adolescente había recibido instrucciones claras a través de mensajes encriptados y que había sido pagado por adelantado con criptomonedas. Este caso es solo uno de los muchos que destacan cómo las bandas han adaptado sus métodos para evadir la vigilancia de las autoridades. Lo más alarmante es cómo estos adolescentes son reclutados. Las bandas se aprovechan de su falta de perspectivas y de la desintegración de sus entornos familiares. En barrios como Rinkeby y Tensta, donde la exclusión social es una constante, estos jóvenes ven en el crimen no solo una forma de sobrevivir, sino también una manera de ganar respeto y estatus. Las autoridades suecas han intentado combatir este fenómeno con programas de rehabilitación y prevención. Sin embargo, los resultados han sido limitados. En Gotemburgo, un proyecto piloto que buscaba reintegrar a jóvenes detenidos en el sistema educativo logró que menos del 20% de los participantes regresaran a la escuela. Este fracaso subraya la urgencia de abordar las causas profundas del problema, como la falta de oportunidades y el aislamiento social. Mientras tanto, el impacto de estos niños soldados no se limita a Suecia. Dinamarca, Noruega y Finlandia están enfrentando las consecuencias de su exportación, lo que ha llevado a una colaboración sin precedentes entre los cuerpos policiales escandinavos. Pero, ¿podrá esta unión detener el avance de las bandas y proteger a los jóvenes de caer en sus garras? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar las medidas conjuntas que los países escandinavos están implementando. El crimen organizado no conoce fronteras, y los países escandinavos han tenido que enfrentarse a esta realidad de la única manera posible, uniendo fuerzas. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia han comenzado a implementar una colaboración policial sin precedentes, con el objetivo de combatir una amenaza que afecta a toda la región. Este esfuerzo conjunto no solo busca desmantelar las redes criminales, sino también restaurar la seguridad que alguna vez fue el orgullo de estas naciones. El intercambio de información es uno de los pilares fundamentales de esta cooperación. A través de una plataforma compartida, las fuerzas policiales pueden rastrear a sospechosos y monitorear las operaciones de las bandas en tiempo real. En Malmö, por ejemplo, agentes daneses han trabajado junto con sus contrapartes suecas para identificar rutas de tráfico de armas y drogas que cruzan el estrecho de Öresund. Este tipo de acciones coordinadas ya ha dado sus primeros resultados, como la incautación de más de 20 kilogramos de cocaína y la detención de varios líderes de bandas en los últimos meses. Pero la colaboración no se limita a las operaciones policiales. También se han implementado entrenamientos conjuntos para agentes de toda la región, con el objetivo de mejorar sus habilidades en áreas como la negociación de crisis y el manejo de explosivos. En Oslo, un grupo de agentes suecos y noruegos llevó a cabo un simulacro que simulaba un ataque coordinado con armas y explosivos en un edificio gubernamental. Este tipo de ejercicios no solo fortalece la capacidad de respuesta, sino que también fomenta la confianza entre los equipos. A pesar de estos avances, los desafíos son enormes. La diferencia en las legislaciones nacionales puede dificultar las investigaciones, especialmente cuando se trata de extradiciones y juicios. Sin embargo, los líderes de la región han dejado claro que están dispuestos a superar estos obstáculos. Durante una reciente cumbre en Helsinki, los ministros de justicia de los 4 países acordaron trabajar hacia una mayor armonización de sus leyes, con el objetivo de cerrar las lagunas legales que las bandas aprovechan. Esta colaboración es un ejemplo de cómo la unión puede ser una herramienta poderosa contra el crimen, pero también deja claro que la tarea está lejos de completarse. Las bandas continúan adaptándose, y los criminales más jóvenes encuentran formas de evadir el radar policial. ¿Será suficiente esta alianza para frenar una problemática tan compleja? Mientras tanto, Suecia sigue avanzando en medidas internas, como las políticas antiinmigratorias.
¿Pueden las políticas antiinmigratorias cambiar el rumbo en Suecia? En un intento por frenar la ola de delincuencia y abordar las críticas internacionales, Suecia ha adoptado un enfoque controvertido: endurecer sus políticas migratorias. Estas medidas, consideradas por muchos como radicales, buscan no solo controlar la entrada de nuevos inmigrantes, sino también incentivar la salida de aquellos que ya residen en el país pero que, según el gobierno, no cumplen con ciertos criterios económicos o sociales. ¿Es esta la solución que Suecia necesita o un error que podría profundizar sus problemas? Entre las medidas más discutidas está la llamada Ley de Soplones, que obliga a funcionarios públicos, como profesores y médicos, a reportar a inmigrantes ilegales con los que entren en contacto. Esta normativa, aunque diseñada para identificar y deportar a quienes se encuentran en el país de manera irregular, ha generado un ambiente de desconfianza en las comunidades de inmigrantes. Muchos padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por miedo a ser denunciados, lo que crea un efecto contrario al objetivo de integración. Otra iniciativa que ha causado revuelo es el programa de subsidios para la repatriación voluntaria. Este programa ofrece apoyo financiero a inmigrantes legales con bajos ingresos para que regresen a sus países de origen. Aunque algunos han aceptado esta oferta, otros la consideran una forma encubierta de discriminación. En Malmö, por ejemplo, varias familias han denunciado que el gobierno no está ofreciendo alternativas reales para quienes desean quedarse y mejorar su situación. El impacto de estas políticas ha sido mixto. Si bien se ha reportado una ligera disminución en los índices de delincuencia en ciertos barrios de Estocolmo, los expertos advierten que estas medidas podrían exacerbar la marginalización y, en consecuencia, aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes a ser reclutados por bandas criminales. Según un informe de la Agencia Sueca de Integración, la falta de acceso a servicios básicos y el aumento de la exclusión social son factores que contribuyen directamente al crecimiento del crimen organizado. El debate sobre estas políticas no se limita a Suecia. Países vecinos, como Dinamarca, han implementado medidas similares, como la controvertida Ley de las Joyas, que permite confiscar bienes valiosos de los refugiados para financiar su estadía. Sin embargo, mientras Dinamarca ha visto un ligero descenso en los flujos migratorios, también ha enfrentado críticas por parte de organizaciones internacionales que consideran estas leyes inhumanas. La gran pregunta sigue siendo: ¿pueden estas políticas resolver los problemas de fondo o solo son un parche temporal? Mientras Suecia continúa enfrentando este dilema, los efectos de estas decisiones comienzan a sentirse en toda la región, especialmente en Noruega y Finlandia, donde las redes criminales suecas están ganando terreno. Esto nos lleva a pensar en cómo está reaccionando el resto de Escandinavia a esta nueva realidad. El eco de la crisis sueca no se detiene en sus fronteras. Los países vecinos, como Noruega y Finlandia, han comenzado a sentir las repercusiones de un problema que parece no tener límites. Las redes criminales suecas han cruzado hacia estas naciones, llevando consigo un modelo de delincuencia organizada que desafía la reputación de tranquilidad y seguridad que siempre caracterizó a Escandinavia. En Oslo, la policía noruega desmanteló recientemente una célula criminal vinculada a bandas suecas, que operaba en la distribución de armas ilegales y drogas sintéticas. Los agentes encontraron en un almacén cerca del puerto un arsenal de armas automáticas y explosivos de grado militar, lo que subrayó la magnitud del problema. Este hallazgo generó preocupación no solo por la violencia potencial, sino también por la facilidad con la que estas redes se infiltran en nuevas jurisdicciones. Mientras tanto, en Helsinki, las autoridades finlandesas reportaron un incremento en los casos de extorsión y robos organizados, todos vinculados a operativos suecos. En un barrio residencial, una familia fue atacada tras negarse a pagar un impuesto de protección exigido por miembros de una banda extranjera. Este tipo de incidentes, antes desconocidos en Finlandia, están comenzando a cambiar la percepción de seguridad entre sus ciudadanos. La colaboración entre los países escandinavos ha sido clave para abordar este desafío. Noruega, Finlandia y Suecia han firmado acuerdos bilaterales que permiten el intercambio de información en tiempo real y la extradición inmediata de delincuentes capturados en el extranjero. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para contener el avance del crimen organizado. El problema tiene raíces profundas.
Según un estudio reciente de la Agencia de Criminología Nórdica, las bandas suecas se expanden debido a su estructura flexible y su capacidad para operar en mercados ilícitos que trascienden fronteras. Además, la falta de una estrategia regional unificada ha permitido que estas redes exploten las debilidades legales de cada país. El temor de los líderes regionales es que esta expansión se convierta en una crisis de seguridad a gran escala. ¿Podrán Noruega y Finlandia protegerse del contagio de la violencia sueca, o estamos ante un fenómeno que redefinirá la seguridad en toda Escandinavia? La respuesta podría depender de cómo estas naciones se enfrenten no solo a las bandas, sino también a los desafíos estructurales que alimentan el problema. Mientras tanto, la región también debe mirar hacia las políticas migratorias de países como Dinamarca, cuyo enfoque ha sido aclamado por algunos y criticado por otros. ¿Podría esta estrategia ser la clave para evitar un colapso mayor?